Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas, aquí en la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal. Aquí os habla el reverendo Miguel Ángel Pino, comenzando la semana con nuestro oficio vespertino. Sigue poquito a poco colocándose las vacunas. Aquí estamos hablando de España, bajando la incidencia acumulada, bajando las personas que están falleciendo, pero sigue habiendo todavía personas bastante en la UCI y sigue habiendo infecciones diarias. Así que tenemos que seguir cuidándonos y tenemos que seguir perseverando, teniendo paciencia de que en algún momento esto se resolverá. Estamos siguiendo de cerca la escalada de violencia que no para, no cesa. Ahora estamos centrados en Israel. Daros cuenta de que en el día de hoy creo que ha sido el día de más fallecimientos, más de 40 muertos ha habido. Vemos una violencia que no ha cesado y que explicar las razones aquí pues realmente no habría tiempo para ello. Así que simplemente vamos a orar para que se haga justicia, no solamente para que llegue la paz, sino también para que se haga justicia. Toda persona es digna de tener en cuenta y aquí no se trata solo de israelitas, el pueblo escogido de Dios, y los otros, los palestinos miserables terroristas, como a veces se plantea un poco la historia. El ser humano, hermanos y hermanas, es digno de tenerle conmiseración, venga de donde venga. Esto nos recuerda a los cristianos blancos de los Estados Unidos frente a los esclavos negros descendientes de Caín. Entonces se trata evidentemente de una guerra religiosa, pero oremos por la paz y la justicia. Seguimos orando, hermanos, por los enfermos que están en la UCI, por el COVID, especialmente por nuestro hermano José Martín, para que termine finalmente de restablecerse. Poquito a poco está mejorando, pero seguimos pidiendo oración por él para que pronto pueda estar con nosotros. Y dicho esto, hermanos, ponemos en las manos del Señor esta reunión, este oficio. Padre, en esta noche volvemos nuevamente a tu presencia con acción de gracias. Gracias por todas las cosas que nos das cada día. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, por tu perdón. Gracias por la salvación que nos has dado, porque nos has elegido, nos has llamado. Estamos en tus caminos y estamos creciendo en ti. Que tú seas siempre nuestro maestro, nosotros seamos tus discípulos y que andemos de la mano tuya todo el tiempo. Padre, te pedimos por la salud y la pronta recuperación de nuestro hermano José Martín, que pronto pueda estar con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues así de esta manera comenzamos en esta noche nuestro tiempo de oración, diciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor, sea el nombre del Señor alabado y bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer el párrafo número 4 de nuestra liturgia, que dice de la siguiente manera: las obras de las manos del Señor son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer,
vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que llevando mucho fruto demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad ahora en este momento cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, nos humillamos en su presencia y con un corazón contrito confesamos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Padre omnipotente y misericordioso, confundidos estamos y avergonzados de levantar nuestro rostro en tu presencia. Venimos con humildad y con un corazón contrito para confesar que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente los designios y deseos de nuestro propio corazón. Hemos quebrantado tus santos mandamientos. No hemos hecho lo que debíamos, antes bien, hemos puesto por obra lo que no debíamos hacer. Y en nosotros no hay salvación, mas tú, Señor, apiádate de nosotros, pobres pecadores, perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restablece a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas al género humano, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí en adelante pura y santa hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos a leer el Salmo número 41. Se titula Oración para pedir salud y es un salmo de David. Dice así las siguientes palabras. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará el Señor. El Señor lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, el Señor, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme hablan mentiras, su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal diciendo de mí. Cosa pestilencial se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Señor, ten misericordia de mí y hazme levantar, y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues seguimos con nuestro tema creciendo en la oración. Entramos ya en la última semana del tiempo pascual, del tiempo de la liturgia pascual, el tiempo de la liturgia de la Pascua. El domingo que viene, Dios mediante, vamos a celebrar ya Pentecostés. Va a ser el día número 50 desde la resurrección de Jesús. 50 días desde la Pascua. 50 días desde la Pascua, no desde la resurrección, desde la Pascua, 50 días. Y celebraremos Pentecostés, la efusión del Espíritu Santo. El jueves celebrábamos el día de la Ascensión y a partir de ese día, hermanos, Jesús les dice antes de subir al cielo, les dice que esperasen la promesa del Padre y que recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo y que entonces serían testigos de Él, testigos de la resurrección y que lo harían en Jerusalén, lo harían en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la gran comisión que Jesús les da a sus discípulos. Desde ese día, jueves, hasta el domingo siguiente, no el de esa semana, sino el de la semana siguiente, 10 días, estuvieron reunidos en el aposento alto, estuvieron los discípulos orando, unánimes y juntos.
la importancia, hermanos y hermanas, de la oración unida y además juntos, en el mismo lugar. Estamos hablando del crecimiento en oración de nuestras vidas personales, pero también deberíamos de hablar del crecimiento de una parroquia o de una iglesia en la oración cuando oran juntos. Aprender el poder que tiene la oración cuando están juntos. Acordaros de esa frase del Salmo que dice: pues tú eres santo, tú que habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Dios habita en medio del pueblo que le alaba. Así que hay una presencia especial de Dios cuando nosotros como iglesia nos reunimos en el nombre de Jesús y alabamos, cantamos, adoramos, oramos, y ahí está el Señor presente en medio de nosotros. Llevamos ya en realidad más de 40 días, aunque hoy va a ser nuestro estudio número 34, porque hay días que no hemos tenido estudio. Yo creo que vamos a llegar al 40. El sábado seguramente, Dios mediante, llegaremos al 40, estudio 40, o el mismo domingo, mejor dicho, va a cuadrar para que lleguemos al 40 y estaremos en oración. Hay iglesias que a los sábados por la tarde o ya por la noche tienen incluso una vigilia preparatoria para el momento de celebrar el domingo de Pentecostés. Así que ojalá que durante toda esta semana podamos tener ese deseo, esas ganas de prepararnos para lo que el Espíritu Santo nos pueda dar este domingo de una manera especial, que celebramos la fiesta de Pentecostés. Hoy habíamos prometido iniciar el tema de la oración incesante, la oración sin cesar, de la que nos habla Pablo a los tesalonicenses, y vamos a comenzar con una frase de un padre de la iglesia que se llamaba Isaac el Sirio, y dice así: cuando el Espíritu ha venido a habitar en alguien, esa persona no puede parar de orar, pues el Espíritu ora sin cesar dentro de ella. No importa si está despierta o dormida, la oración está activa siempre en su corazón. Puede ser que esté comiendo o bebiendo, o a lo mejor está descansando o trabajando. El incienso de la oración ascenderá espontáneamente desde su corazón. El más leve movimiento de su corazón es como una voz que canta en silencio y en secreto para el invisible. Hermano, gente común, sencilla, a través de todos los tiempos, de todos los siglos, desde el que comenzó el cristianismo, nos ha dicho que de verdad es posible. El hermano Lorenzo, el hermano Lawrence, explica de la siguiente manera. Él dice esta frase, dice: no hay otra forma de vida en el mundo más placentera y más llena de deleites que la continua conversación con Dios. San Juan de las Laderas dice: dejen que el recuerdo de Jesús se combine con su respiración. Juliana de Noruega dice con mucha franqueza: la oración une nuestra alma a Dios. Nuestra oración une nuestra alma a Dios. Calistos, un escritor espiritual bizantino, enseña cómo la oración incesante consiste en la incesante invocación del nombre de Dios. ¿Os acordáis que estuvimos hablando de aprender a orar con los nombres de Dios? ¿Os acordáis que hicimos una pequeña tarea de buscar 30 cosas que se decían de Jesús en los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis? Bueno, pues ahí tenemos muchas ideas. Se hablaba de San Francisco, hay una frase de él que dice: más que parecer un hombre orando, parecía la oración misma hecho hombre. ¿Os acordáis que hablábamos de San Francisco, cómo tenía la costumbre de orar en el bosque, de meterse en unas pequeñas rendijas en las montañas? Ni siquiera llegaban a ser cuevas, eran casi que él cabía dentro, básicamente, ahí se metía para orar. También se habla de Frank Lovach, esta frase, dice: este asunto de mantenerse en constante contacto con Dios, de hacerlo el objeto de mis pensamientos y el compañero de mis conversaciones, es la cosa más maravillosa que jamás me haya sucedido. Quizá esto que acabo de leer y compartir
te pueda sonar realmente algo imposible y a algunos hasta les parecerá hasta indeseable. Con frecuencia mucha gente realmente tiene ese sentimiento. La vida, hermanos y hermanas, es ya lo suficientemente complicada en horarios, en problemas, en dificultades, tal y como ya está en cada uno de nosotros. ¿Por qué entonces añadir otro deber religioso a un horario que ya está sobremanera cargado o comprometido? Además suena realmente algo como increíblemente difícil. Nadie puede pensar en Dios todo el día. Aquí estamos hablando de la oración incesante, que no cesa. Y además, ¿quién querría realmente hacer algo así? Si te identificas en cierta manera con esta forma de sentimiento, yo en esta noche estoy aquí para animarte. Porque es por sentido común y por lógica que el mismo Dios ni siquiera espera que tú te puedas sumergir de una manera inmediata en ese océano que es la constante comunión y que nades de un continente al otro. Esa no es la idea. Nos movemos en este camino a través de un proceso de práctica en la vida que es a la vez comprensible y también es práctico. Y mientras que esta práctica de la presencia de Dios es dinámica, todo lo demás deja de serlo. Nos volvemos más concentrados, más centrados y más sinópticos. Nos damos cuenta más y más que pasamos por tensiones y presiones de la vida diaria con mayor facilidad y serenidad que incluso nos llega a sorprender a cada uno de nosotros. Además, la comunión firme y verdadera es en cierta manera más fácil que nuestra forma normal de orar. Es más difícil orar inconsistentemente que consistentemente. Lo mismo que es más difícil jugar un buen partido de tenis cuando practicamos solo de vez en cuando. Verdaderamente creemos que vamos a poder experimentar la integración de nuestro corazón, mente y espíritu con una vida de oración, por decirlo así, haciéndola de vez en cuando me acuerdo, cuando se me ocurre, cuando lo necesito, cuando tengo ganas. ¿De verdad creemos que podremos ser algo así como Moisés, que pudo hablar cara a cara con Dios como si fuera un amigo, con estas oraciones que hacemos a veces tan impredecibles? Evidentemente no. La intimidad solo se desarrolla por una asociación regular, es decir, tenemos que desarrollar una naturalidad. ¿Por qué naturalidad? Porque estamos formando hábitos fijos de justicia. Y a su tiempo, que era lo que veníamos diciendo desde el principio, esto se trata, hermanos y hermanas, de perseverar, perseverancia, un día, otro día, otro día, otro día. Hay un maestro de la vida contemplativa, de la oración contemplativa, de la espiritualidad, muy leído. Él es un benedictino, se llama Thomas Merton, y Thomas Merton dice una frase que de verdad no nos anima mucho. Él dice, aquí de lo que se trata es de 40 años haciendo oraciones 5 veces al día y dedicando un montón de horas todos los días durante 40 años, dice, para que entonces tengas 3 minutos de éxtasis. O sea, está el hombre diciendo como, te vas a tener que pegar 40 años para encontrar 3 minutos de éxtasis. Dice, de esto se trata esto. 40 años de oraciones para tener 3 de éxtasis. Bueno, no sé si sea así tan exagerado como él lo pone, pero lo cierto y verdad, hermanos, es que necesitamos tiempo y desarrollar hábitos. Una vez que esos santos hábitos van haciendo su trabajo de integración, va a llegar un momento en que la oración se nos vuelve fácil, natural, espontánea, y ahora entonces lo difícil será dejar de orar. Cuando lo convertimos en un hábito, lo difícil, repito, será dejar de hacerlo. Porque estamos hablando que la oración incesante, estamos hablando de una comunión inquebrantable. Fijaros, en la Biblia, el famoso texto de la frase de 3 palabras, que les dice Pablo, que hemos dicho antes, primera de Tesalonicenses 5, versículo 17.
dice, orad sin cesar. A los romanos les dice Pablo, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación. Y ahora dice, constantes en la oración. Romanos 12, versículo 12. A los efesios les dice otra, le dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Efesios 6, 18. A los colosenses les dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Colosenses 4, versículo 12. Y a los filipenses también le tiene otra. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Filipenses 4, versículo 6. El autor de Hebreos, hay quien dice autor desconocido, hay quien dice todavía que a lo mejor fue Pablo, nos dice que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13, versículo 15. Pero el mejor maestro de todos, hermanos y hermanas, no es otro que el mismo Jesús. Fijaros, Jesús nos enseñó una parábola, la hemos mencionado ya en alguna ocasión, una parábola sobre la oración para mostrarnos la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Lucas 18, versículo 1. Y como todo lo que Jesús enseñó, primero lo vivió, o sencillamente lo vivía. No estaba hablando en teoría, no estaba planteando una nueva teoría, sino simplemente estaba exponiendo su estilo propio de vida. Él nos mostró con su propia vida la realidad de la perpetua comunión con el Padre. En Juan 5:19 dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En Juan 5, versículo 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y también todavía en Juan 14, versículo 11 dice Jesús, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Así que cuando Jesús le dice a sus discípulos que tenían que permanecer en Él como las ramas permanecen en la vid, ellos al instante comprendieron lo que Él quería decir. Es decir, ellos lo habían visto por años, la permanencia de Jesús en su Padre. Así que la oración incesante en este tiempo que estamos viviendo, fijaros, tiempos convulsos, tiempos complicados, tiempos inseguros, tiempos en los que no tenemos un momento para asimilar qué es lo siguiente que viene. No hemos terminado todavía de salir de la pandemia. Ahora los países occidentales más ricos están sumidos en una carrera por la vacunación, pero aún así nos damos cuenta de que la cosa no es tan fácil como parece. Necesita tiempo, nos damos cuenta de que aunque haya mucha gente vacunada, sigue habiendo personas que se infectan del virus. Ya se está hablando de la posibilidad de virus o nuevas mutaciones que a lo mejor las vacunas que se han creado no son efectivas, con lo cual se crea la incertidumbre. ¿Y entonces qué? Ya se está hablando de que habrá que ponerse una tercera vacuna a aquellos que están poniéndose las vacunas que son de 2 dosis. Hay toda una suerte de cuestiones sin resolver que nos mantienen en una tensión y en una incertidumbre, a lo cual se suma todo lo demás que está pasando en diferentes países. Los ataques de los hackers a sistemas informáticos de países, el tema de la escalada de la violencia, ahora tenemos Colombia, ahora tenemos Israel, ¿qué será lo siguiente? Hermanos, el mundo no nos mantiene ni un segundo de descanso emocional. Y en esa situación en la que estamos,
que no paran de decir, ya estamos viendo la luz al final del túnel, y de pronto el túnel se vuelve a apagar. Y pasan 2 meses, no, ya estamos más cerca de la luz después del túnel, y de pronto la luz se vuelve a apagar otra vez con otra. No hay descanso emocional. En este ambiente, hermanos, de incertidumbre, en el cual se puede perder incluso esperanza, la gente que no tiene trabajo y no saben si van a volver a encontrar trabajo, los que están con los trabajos suspendidos, esperando que se arreglen las cosas, y más de la mitad no volverán a trabajar. En fin, hay realmente una situación muy mundial y nacional, de verdad, muy, muy difícil. Pero, repito, la oración incesante es una forma de hablarle la paz al caos de nuestro alrededor y por supuesto de lo que a lo mejor vivimos en nuestras propias vidas. Por medio de esa oración incesante podemos comenzar a experimentar algo de esa paciencia cósmica que Dios tiene. Con nuestras actividades fracturadas, fragmentadas, podernos comenzar a enfocar en un entorno con un nuevo centro de referencia. Ese centro de referencia que Cristo mismo, Dios mismo, a través del cual podemos experimentar la paz, la tranquilidad, la serenidad y la firmeza en nuestra orientación de vida. Pero claro, volvemos otra vez, decimos lo bueno y ahora volvemos hacia atrás. Eso no es inmediato, eso no se consigue automáticamente. Lo primero que tenemos que hacer es quererlo. Y quererlo no de cualquier manera. Quererlo, aquí decía William James, decía, la religión existe no como un torpe hábito, sino como un fervor preciso. Es decir, estamos hablando de que en lo profundo de nuestro interior haya un deseo inmenso por esa continua presencia de querer estar con el Señor. Hablamos de clamar para que crezca en nosotros más lo de Dios, el gozo de Dios, la paz de Dios, el poder de Dios. Y así, con un poquito de oración rociada por allí, otro por aquí, y nos damos cuenta de que eso no es suficiente para nuestra vida. Y tristemente, hermanos y hermanas, la mayoría de las iglesias en el mundo actualmente están centradas en su servicio oculto dominical y poca cosa más. Entonces, claro, con ese poquito, ¿cómo vamos a pretender lo que estamos hablando hoy? La oración incesante. Si le dedicamos a Dios una horita de los domingos, acaso siendo ya muy generosos hasta 1 hora y media, poniéndonos muy nerviosos a partir de 1 hora y media de duración de nuestras reuniones, ¿cómo vamos a pretender realmente vivir una vida cristiana de oración incesante? Realmente es algo que realmente no vamos a conseguir. Tenemos, hermanos y hermanas, tenemos que querer, que desear mucho más de lo que estamos deseando. Se habla de un anhelo de arder en la llama eterna de la devoción en el altar de la perpetua oración. Pero cuando decimos estas palabras tan elevadas, tan profundas, lo primero que nos viene a la mente es ¿y cómo se hace eso? Algunos dirán, si yo tan solo pudiera, a lo mejor lo intentaba, a lo mejor trataba de ello. Bueno, pues esta es la tarea principalmente hacia la cual queremos en el día de hoy dar algunas pequeñas pistas. Lo vamos a hacer en 2 días, hablando en primer lugar de algo que hemos venido hablando durante todos, la mayoría es algo que ha salido en muchos de los temas de crecimiento en la oración. Lo que se llama la oración del suspiro. Y vamos a hablar mañana también de practicar la presencia de Dios en nuestras vidas. Hoy vamos a terminar hablando nada más que de la oración del suspiro. Hoy vamos a profundizar un poquito más. Estos días de atrás hemos venido diciendo, ya hablaremos más. Hoy ha llegado el día de hablar más porque estamos hablando de la oración incesante. A medida que los cristianos, a través de los siglos, han tratado de intentar
llevar a la vida diaria, a la práctica, ese orar sin cesar, se han desarrollado dos expresiones fundamentales para la oración incesante. Una es, vamos a decirlo así, más formal y la otra es más litúrgica. Una más formal, más litúrgica y otra, vamos a decirla, más tipo conversacional y más espontánea. Una litúrgica y otra espontánea. La primera de ellas, la más formal, tiene, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, los orígenes en la tradición esiquiasta, es una palabra que viene del griego, ahora la explicamos. La palabra esiquiasta viene del griego exikia, que simplemente significa tranquilidad o paz. El esicastismo es una forma cristiana de vivir la vida espiritual que tiene las raíces, fijaros, en los primeros ermitaños que se fueron al desierto, a Egipto y a Siria en el siglo IV, en aquellos primeros siglos. Estamos hablando del año 300 y pico. Fijaros que en el siglo, sería hasta el siglo XIV que el esicastismo tuviera un renacimiento entre los monjes del monte Athos, y de ese tiempo es que se le ha venido asociando sobre todo a la espiritualidad de la Iglesia ortodoxa oriental. El monte Athos es un monte en Grecia, en una isla de Grecia, que está lleno de monasterios de iglesias orientales, de monasterios de hombres. Entonces se dedican a ese tipo de espiritualidad. Esa tradición esicasta de la iglesia oriental también se le llama de una manera común la oración aspiratoria u oración del suspiro. Hay un libro en relación a esto tradicional que se llama La Filocalia. La Filocalia. Podéis descargarlo de internet gratis, lo podéis conseguir, lo ponéis en el Google y ahí aparece Filocalia. La idea tiene sus raíces en el Salmo, en el que una frase repetida nos recuerda el Salmo completo. Por ejemplo, cuando se dice el Salmo 139, versículo 1, «Oh Señor, tú me has examinado y conocido». Esto era una costumbre judía, que la primera frase del Salmo les recordaba el resto del Salmo. Entonces, cuando uno decía, «Oh Señor, tú me has examinado y conocido», estabas recordando esa frase, pero también el resto del Salmo. Tener en cuenta de que en la antigüedad la gente aprendía más cosas de memoria por aquello de la tradición oral que la costumbre que tenemos nosotros hoy, que como no tenemos necesidad de aprender de memoria, pues aprendemos pocas cosas de memoria. Sería interesante desarrollar ese hábito en nuestras vidas también. Ahora podemos entender cuando Jesús, clavado en la cruz del Calvario, de pronto dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ahora nosotros empezamos a hablar del abandono de Dios. Y resulta que el hombre, como buen judío, estaba recordando el Salmo 22, que comienza diciendo esa frase, ese versículo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Te animo a que lo leas el Salmo, si no has caído en la cuenta de esto ninguna vez y es la primera vez que lo oyes, léete el Salmo 22 y vas a ver qué curioso, porque ahí se habla precisamente o se describe de una manera muy real a un crucificado, al crucificado y las cosas que Jesús vivió precisamente. Así que realmente es muy interesante. Como resultado, esta idea de decir la primera frase de un salmo para recordar el salmo entero terminó convirtiéndose en un concepto que empieza a hablar de una oración de petición que puede ser dicha en un solo suspiro. Por eso se le llama oración de suspiro. Decía Gregorio de Sinaí, decía, nuestro amor por Dios debe estar por encima de nuestro aliento. La oración de suspiro más famosa es la oración a Jesús, la que dice, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Fíjate, si yo la digo, no necesito respirar hasta el final. Esta es la idea de la respiración, un suspiro. Yo respiro, lleno mis pulmones y ahora digo, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador.
Vuelvo a respirar. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Se utiliza también algo parecido a unas cuentas como el rosario. No es el rosario, pero es como un collar, una pulsera de cuentas. Y es muy típico en la Iglesia oriental tener ese collar y entonces, Señor Jesús, ten piedad de mí, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Tocan una cuenta, vuelven a orar, tocan la siguiente cuenta y están todo el día diciendo esa oración y están hasta que terminan una vuelta y empiezan otra vez con la vuelta. Esta oración es evidente que se ha derivado de aquella famosa oración que hizo aquel publicano cuando dijo: Dios se propició a mí, pecador, en Lucas 18, versículo 13. Sería con el tiempo que llegaría a tomar esa forma actual que, como digo, se realizó de una manera muy grande en el siglo VI para ser retomada después en el siglo XIV en la Iglesia oriental. En el siglo XIX, según sabemos, un campesino ruso, siglo XIX, tener en cuenta que en Rusia está la Iglesia ortodoxa, nos cuenta la conmovedora historia de su búsqueda de la oración incesante. Estamos hablando del libro de El camino de un peregrino. También lo podéis encontrar en internet y descargarlo. Es un librito muy pequeñito, te lo puedes leer prácticamente en 2 ratitos que te pongas a leerlo, o 3 a lo sumo. Aquí me están diciendo, se llama Komboskini, un cordón de oraciones. Muchas gracias, hermano Vicente, por esa aportación tan bonita que acaba de hacer. Ese collar del que yo hablo para hacer la oración se llama Komboskini. Bien, pues está ese libro maravilloso que también lo puedes encontrar. A veces se llama El camino de un peregrino, también se llama El peregrino ruso. Y yo creo que tenía 15 años, lo leí por primera vez. Con 15 años, no sé por qué, el Señor puso en mis manos ese libro, ese anhelo de leer ese libro con la oración incesante. Yo recién había entregado mi corazón al Señor y yo no me acuerdo ahora yo cómo fue que lo compré, porque en aquella época no había internet. Yo con 15 años me fui a una librería católica, allí lo vendían y lo compré. Y lo leí realmente con avidez y luego me obsesioné con ponerlo en la práctica. Yo te animo a que leas ese libro, hermano y hermana. Léelo, es muy interesante, es muy cortito y ahora te lo puedes descargar gratis de internet seguro y te va a hacer mucho bien. Ahí tú ves que una vez que aprende la oración de Jesús, la ora constantemente hasta que la oración pasa de la mente al corazón y finalmente a todo su cuerpo, llegando a hacerse interna de tal manera que estaba presente con él a todas horas. Ya fijaros el punto cuál era, no importando incluso si él estaba despierto o estaba dormido. Entonces él empieza a hacer esa oración todos los días, a todas horas, todos los minutos, y tú estás todo el tiempo haciendo esto. ¿Acordáis cómo hablábamos de que a veces hay gente que sabe mucho de Biblia, que saben de teología, pero la tienen aquí? Mientras las cosas espirituales están aquí y no han pasado aquí, al corazón, no cambia nuestra vida. Tenemos que pedirle al Padre que nos conceda la gracia de que la palabra que tenemos aquí, la enseñanza que tenemos aquí, que se transporte también al corazón. Por eso a esta oración también se le llama la oración del corazón, porque lo que se planteaban estos primeros monjes del desierto era cómo se puede orar sin cesar, sin interrupción. De hecho, algunos llegaron a plantearse dormir poco. Había algunos que hasta dormían 1 hora nada más, con tal de dedicar más tiempo a la oración. Pero también descubrieron que había 2 cosas que el cuerpo humano nunca dejaba de hacer, que era lo que era la respiración y lo que era el palpitar, el latido del corazón. Mientras se respira y mientras el corazón late, hay vida, aunque estés dormido. Tú puedes estar dormido, pero tú no dejas de respirar ni dejas de latir tu corazón. Y entonces decían ellos, una oración del corazón, una oración del suspiro. Y ahí es como se crea esta oración. Bueno, pues dicho esto, hermano y hermana,
¿Cómo podemos nosotros poner esto y llevarlo a la práctica? Bueno, el tema de la oración es un ejemplo. Si tú te sientes cómodo con esa oración, pues yo te animo a que empieces a practicarla. Practícala y lleva un diario para ver si notas algún cambio, cómo lo vas llevando, etcétera, etcétera. Pero yo quiero proponer hoy también que es posible hacer tu propia oración del corazón. Es decir, son oraciones, yo voy a deciros cómo deben de ser para que tú puedas buscar tu oración del corazón. Lo primero es una oración breve, una simple frase. Rara vez tienen que tener más de 5 o 6 palabras. También tenéis que tener en cuenta la cercanía y la intimidad con Dios. Dios es abordado de una manera personal. Una oración del corazón nunca podrá ser dicha en plural, porque entonces no será tuya, será de todos, pero tuya no. Entonces tú tienes que hablarle personalmente al Señor. Ten misericordia de mí, no de todos nosotros. Entonces ya no sería una oración del corazón, tiene que ser tuya personal. También tienes que darte cuenta de que tenemos que expresar en la oración una dependencia de Dios, una docilidad, una confianza, que es justamente lo opuesto a la autosuficiencia en la que el hombre moderno, el hombre occidental, estamos viviendo hoy. Una oración autocentrada, en el sentido de que estamos pidiendo algo para que se haga en nosotros o a nosotros, pero no egocéntrica. Es a nosotros, pero no en el sentido de egocentrismo, porque las peticiones de la oración de suspiro son reflexiones experimentadas en la voluntad y en los caminos de Dios. Y esto nos lleva a un punto muy importante, hermanos y hermanas. La oración de suspiro, más que crearla, es una oración que tenemos que descubrir. Es decir, le vamos a pedir a Dios que nos muestre su voluntad, su camino, su verdad para nuestras necesidades presentes. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, yo voy a plantear una manera posible. Con esto vamos a terminar hoy. Una manera en la que podemos descubrir nuestra propia oración de suspiro por nosotros mismos. Lo primero que tenemos que plantearnos, si queremos de verdad poner esto en práctica, es que vamos a necesitar un tiempo tranquilo, sin interrupciones, que te puedas sentar, como yo vengo enseñando la oración contemplativa, que te puedas sentar o arrodillar en silencio y unido a la presencia amorosa de Dios. Voy a hacer un ejemplo. Mi práctica es, yo siempre pongo mis manos abiertas, la respiración honda, para empezar, la relajación, cerramos nuestros ojos, tratamos de tener nuestra espalda lo más derecha posible, porque queremos estar tiempo. Si yo estoy en una postura que es incómoda o que me va a doler la espalda en un momentito, entonces no voy a durar más de un minuto. Si quiero durar 5, 10, 15, 20 minutos en la misma posición o más, tengo que estar en una posición cómoda. Y entro en relajación. Y ahora cuando estamos en esa presencia amorosa de Dios, maravillosa, no hay cosa más bonita que estar en la presencia del Señor. En ese momento en que estamos en la presencia de Él, deja que Dios te llame por tu nombre. Mercedes, Nancy, Janet, Pepe, Salvador. Deja que el Señor te hable por tu nombre. Cristina, Juan, Carolina, Ricardo. Que el Señor te llame por tu nombre. Y entonces permite que surja esta pregunta. ¿Os acordáis que lo hemos venido diciendo? Cuando Dios se dirige a ti y te pregunta, acordaros cuál fue la actitud de Pablo, camino de Damasco, cuando Jesús se le aparece. ¿Cuál fue la pregunta de Pablo? ¿Os acordáis de esa pregunta? Señor, perdón, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O Señor, ¿qué quieres? El Señor nos pregunta por nuestro nombre, Miguel Ángel, y yo le respondo, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga?
Y entonces espera que venga, y puede venir a tu mente, Dios empieza a hablarte y te puede venir diciendo paz, fe, fortaleza. Cuando estamos también en este momento de quietud, podemos entender mejor, a lo mejor, la necesidad que nosotros tenemos de Dios. Es decir, ¿qué le pediría yo a Dios? ¿Qué necesita de verdad mi vida una vez que le quito todos los ruidos? Una vez que le quito todos los pensamientos que están descentrándome de estar ahí con Dios. Una vez que yo consigo eso y que se hace el silencio, ¿qué es de verdad lo que yo necesito pedirle a Dios? De verdad, ¿qué es lo que yo necesito pedirle a Dios? Entonces, por ejemplo, imagínate que tu necesidad fuera sentir su amor. Lo que tú de verdad necesitas de Dios es sentir su amor. Ya sabes qué es sentir su amor. Entonces, lo siguiente sería dirigirte a Dios de la manera que normalmente tú te diriges a Él. Y aquí, hermanos, yo diría que aprendáis maneras nuevas de dirigiros a Dios. En concreto, en nuestra tierra, en el sur de España, pareciera que la única manera de dirigirse a Dios es diciéndole Señor. Ni siquiera sabemos orar al Padre, que es como bíblicamente deberíamos de orar. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Y aquí empezamos, Señor, te pido que no sé qué, Señor, y Señor, y Señor, y Señor, y Señor. Eso es una manera pobrísima con la riqueza de los nombres de Dios. ¿Con qué nombre te puedes dirigir a Dios de una manera mucho más profunda, más maravillosa? Bendito Salvador, Abba, Emmanuel, Padre Santo, amante Señor. Fíjate de decir Señor al seca y decir amante Señor. ¿Cómo cambia la cosa, verdad? Un simple adjetivo. Ahora sabes lo que quieres del Señor. Ahora escoges un nombre con el cual llamarle. Y ahora estás más cerca de poder escribir tu oración de suspiro, de tal manera que tú puedas estar cómodo en tu oración de suspiro. Imagínate que yo dijera, bendito Salvador, que yo pueda sentir tu amor. Porque lo que quiero es sentir su amor. ¿Os acordáis que he dicho antes? A lo mejor es sentir su amor. Y entonces tú creas tu propia frase. Y tú empiezas a decir, bendito Salvador, yo quiero sentir tu amor. 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 Bendito Salvador, y así, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Bendito Salvador, yo quiero sentir tu amor. Tiene que llegar un momento, ahora lo estoy diciendo, pronunciándolo, porque yo no me queda otra de hablar, porque estoy dirigiéndome a vosotros y no me voy a quedar callado. Pero el punto es que tú digas, bendito Salvador, yo quiero sentir tu amor, y de pronto lo digas con la mente. Y ahora, cuando aprendes a decirlo con la mente, ya lo puedes decir en cualquier lugar. Llegas a la cola, a la famosa cola que hay hoy para entrar al banco, y la gente está allí y tú estás en tu mente. Bendito Salvador, yo quiero sentir tu amor. Bendito Salvador, yo quiero sentir tu amor. Bendito Salvador, yo quiero sentir tu amor. En esa oración sin cesar, hermano, puedes también permitir, cuando la inicias, que Dios la puede pulir. Y entonces tú comienzas diciendo una frase, por ejemplo, otra podría ser, ayúdame a entender tu verdad, Señor. Ayúdame a entender tu verdad, Señor. Ayúdame a entender tu verdad, Señor. Pero después de unos 2 o 3 días de oración te das cuenta de que realmente lo que necesitas no es tanto comprender la verdad de Dios, sino vivir la verdad de Dios. Fíjate el matiz, una cosa es entender, otra cosa es vivir. Y entonces comienzas a orar, ayúdame a vivir tu verdad, Señor. Ayúdame a vivir tu verdad, Señor. Por eso os digo que es algo tan personal. Puedo copiar la oración clásica, aquella que oraba el peregrino ruso,
si me siento cómodo con ella, la puedo copiar, la puedo hacer perfectamente, pero a lo mejor tu necesidad es otra y puedes descubrir cuál es la oración a la que el Señor te está llamando. Y una vez que estás haciendo esto, hermanos y hermanas, ya no hay otro camino. ¿Qué se hace? Pues entonces ahora de lo que se trata es de comenzar a orar tu oración de suspiro tan seguido como te sea posible. Es permitir que Dios la siembre ahí, en la hondura de tu ser, en las profundidades de tu espíritu. No te apresures a cambiarla demasiado rápido. Hay gente que, estaba yo leyendo, hace 8 meses que recibí una oración de suspiro, 8 meses, y todavía el Señor no me urge a cambiarla. Puedes estar 3 años diciendo la misma oración. Estamos hablando, hermanos y hermanas, de que Cristo está frente a nosotros, Cristo está detrás de nosotros, Cristo nos rodea y está en nosotros. Este es un punto donde la idea nos enseña la tradición ortodoxa. La idea es dejarnos a un lado nuestra labor y nos dejamos ser simplemente en Dios. Hablando sobre la oración de suspiro, decía Teófanes el recluso, él hacía notar, subrayaba lo siguiente, decía: los pensamientos continúan empujándote en tu corazón como mosquitos. Para que cese este golpeteo debes atar tu mente a un pensamiento o al pensamiento de uno solamente. Dice él, una sugerencia para esto es una breve oración que ayuda a la mente a unificarse y a hacerse sencilla. Estamos hablando, hermanos, de la sabiduría de siglos. No estamos hablando de algo que se pone de moda en los años 70 y terminó en los años 80. No estamos hablando de una moda de hace unos meses que ya terminó. Estamos hablando de la experiencia ancestral de siglos que se ha venido haciendo por millones de cristianos y que realmente ha dado resultado. ¿Os acordáis que el objetivo de este tiempo litúrgico de la Pascua para nosotros no era otro que crecer en la oración? Y estamos planteando toda una serie de ayudas. Y esta quizás sea una de las más importantes. La oración del suspiro, la oración del corazón. Qué bonito es, de verdad, que todo nuestro día pueda estar centrado en Dios. Y que mientras no hacemos otras cosas, vamos a decir, de tipo más intelectual, en mi caso tengo que pasar muchas horas leyendo diariamente. Evidentemente, si estoy leyendo algo, no puedo estar haciendo la oración incesante en ese momento, pero puedo hacer paréntesis. Puedo descansar en mi mente y tener esa presencia de Dios, o incluso como lo que estudio es teología, a lo que me dedico a la teología y soy presbítero, pues evidentemente todo mi tiempo, la mayoría, el 99% de mis lecturas son lecturas cristianas, bíblicas, teológicas. Entonces siempre estoy con la bendición de que mucho de lo que leo lo puedo orar. Y eso me mantiene en la presencia del Señor en oración. Pero también, hermanos, la oración de suspiro. Qué bonito es que puedas suspirar, y ese suspiro que a veces nos sale del alma, del espíritu. A veces está uno pensando y de pronto hace así. A mí, yo soy muy suspirador y de pronto hago así. En esa oración, poder haber hecho el hábito de la oración. En la oración de suspiro también cabe la oración de gratitud. Y esto es algo realmente muy bello, muy bonito, y también lo recomiendo, y con esto termino ya en esta noche. Además de tener nuestra propia oración de suspiro, yo te animo a que conviertas la oración de suspiro también en una oración de gratitud, de tal manera que podamos desarrollar una relación de gratitud con Dios. Fíjate, pruebas una comida, está riquísima y por dentro dices:
Qué rico. Gracias, Señor, que que me permites comer cosas tan ricas. ¿Cuándo ha sido la última vez que le has dado gracias a Dios por la comida, pero no porque hay que bendecir los alimentos, no porque hay algo que tengo que hacer rutinariamente, que a veces lo digo y ya lo dije, sino que te sale del alma? Gratitud, la gratitud. Poderte levantar por la mañana y decirle al Señor, gracias, Señor, por la ropa que tengo. Gracias, Señor, porque me puedo duchar con agua caliente. Gracias, Señor, porque tengo champú, tengo gel, tengo toalla, tengo ropa limpia, tengo plancha para planchar. Hay gente que no tiene plancha para planchar. Tú puedes planchar tu ropa si te gusta planchar la ropa. Gracias porque tengo colonia, gracias porque tengo desodorante, gracias porque me puedo cortar la barba, porque tengo una cuchilla para poder cortar. Y en el caso de las mujeres que utilizan muchísimas más cosas normalmente que los hombres, pues más gratitud todavía. Gracias por el desayuno, gracias por los zapatos, gracias por el techo que me das, gracias por mi familia, por mis hijos, por mis nietos, por mi esposo, por mi esposa, gracias por mis hermanos, gracias por todo lo que me has dado en la vida, gracias, Señor, por todo lo bueno que he vivido y fíjate, vamos a dar un paso adelante y gracias por todo lo malo que he tenido que vivir o soportar o pasar. Gracias por todo, como decía Pablo, damos gracias en todo y por todo. Así que, ¿por qué no hacer también la gratitud, una oración de suspiro? Gracias, Señor, que puedo pagar las facturas. Gracias, Señor, que puedo tomarme en España desayunamos un pan tostado con algo por dentro, con un café, con leche o lo que sea. Gracias por todo. Gracias, Señor, por el cuerpo que me has dado. Gracias, Señor, por todo lo que me has permitido experimentar. Gracias, Señor, por todo lo que he aprendido contigo. Gracias, Señor, por tantas cosas. Y gracias, Señor, por las cosas que no te agradezco, que ahora quiero agradecerte también, por si algo se me olvida o en algo no he estado consciente de que todo viene de ti. Gracias, Señor, porque tú has sido mi proveedor en la vida. Gracias, Señor, porque tú me has ayudado en ocasiones dándome cuenta y probablemente muchas otras ni dándome cuenta y sin embargo me has ayudado. Gracias, Señor, porque estoy vivo. Y gracias, Señor, el día que me quieras llevar contigo. Si nos paramos a pensar por un momento cuántas veces damos por hecho las cosas, pero no agradecemos. Es como cuando decimos, voy a orar por ti y nunca oramos. Yo, hermano, os motivo en esta noche a que llevéis a la práctica, que paséis del dicho al hecho, sabiendo de que hay un buen trecho, como dice el refrán. Pero, por favor, ponerlo en práctica, probar a Dios. Vais a ver cómo de verdad se puede desarrollar una oración incesante. Así que, hermano, dos tareas tenemos. Una, busca en oración tu propia oración del corazón. Dos, consíguete el libro del peregrino ruso. Y como le pasaba a mi pastor, decía dos cosas y luego eran tres. Y tercera cosa, esto pasa como en los proverbios, 6 cosas y después dice 7. Yo no sé si alguien ha caído en la cuenta, que hay por ahí un versículo, si alguien lo quiere buscar, que dijo 6 cosas y luego dijo 7. Dijo 6 y luego dice, y la séptima, pero no iba a decir 6, bueno, yo os digo 3, al final son 3. Una, buscar vuestra propia oración. 2, leer el libro del peregrino ruso. Y 3, no deis por hecho que todo lo que tenéis sin agradecer a Dios. Ponte la tarea de a partir de mañana, a partir de esta noche, antes de irte a acostar, cuando te metas en la cama y sientas la ricura de la cama y sientas la ricura del descanso, dale gracias a Dios. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por la cama. Gracias, Señor, porque tengo techo. Gracias, Señor, por mi esposo. Gracias, Señor, por mi esposa. Gracias, Señor, por mis hijos. Y antes de irte a acostar, gracias, gracias, gracias. En hebreo, por si te quieres aprender la palabra, es todá. Todá, todá, todá. Gracias, gracias, gracias. Tú escucharás a los hebreos, a los judíos en Israel decir mucho todá, todá, todá. Gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Cuántas veces decíamos antiguamente los que nos considerábamos cristianos? Gracias a Dios.
Gracias a Dios. Escuchabas algo maravilloso, algo bueno, algo que había pasado y decías, gracias a Dios. Bueno, pues ahora dilo en tu mente o dilo en voz bajita, gracias Señor. Sales a la calle y te da un aire fresquito, hace un montón de calor, gracias Señor por el fresquito. Gracias, 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 gracias. Oración incesante. Amén. Oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y vamos a terminar en esta noche, hermanos y hermanas, haciendo la oración que nuestro Maestro querido Jesús de Nazaret nos enseñó a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan de cada día y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz, gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre Omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues así terminamos en esta noche. Y mañana vamos a estar hablando, para terminar de hablar de este tema, de lo que es la práctica de la presencia de Dios, y estaremos hablando algunos pasos que podemos dar para iniciarnos en la oración incesante en nuestra vida. De verdad que ojalá que podamos crecer en esto y que podamos llevarlo a la práctica, vivirlo, que es lo más maravilloso y lo más impresionante. Te animo a que leas el libro, lo puedes leer en 2 horas perfectamente, 3 a lo sumo, como mucho, depende de la velocidad de lectura. Te animo a que lo leas para que veas el cambio que puede suponer implementar en nosotros esa oración de suspiro. Que el Señor te bendiga mucho y Dios mediante, mañana estamos aquí de nuevo. Muchas gracias, hasta mañana.